Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a otra sesión, a otro seminario, donde vamos a estar compartiendo con ustedes lo que viene ocurriendo en el mercado. Quisiera saber si pueden escucharme bien, si tienen la imagen, así podemos dar comienzo. Bien, me confirman que está todo ok, genial. Bueno, vamos a empezar. Me voy a presentar. Mi nombre es María Emilia Jiménez. Soy técnica en gestión financiera, trader especialista en lectura de mercados, coach de trading y swing trader. Los voy a estar acompañando esta noche, al igual que lo vengo haciendo todas las semanas, en estos seminarios que son online, que son gratuitos, organizados por New Capital. Para aquellos que están asistiendo por primera vez, los seminarios se dictan 2 veces a la semana, los días martes a las 21:30 horas, horario de Perú, y los días jueves a las 20:30 horas, también horario de Perú. ¿Sí? Entonces, martes 21:30, jueves 20:30. Para que lo vayan agendando y puedan aprovecharlos, ya que son herramientas totalmente gratuitas y que los va a mantener bien enfocados en los principales eventos que están sucediendo en el mercado. El tema del día de hoy que vamos a estar tratando en esta sesión es hablar sobre las medidas proteccionistas que se están tomando desde Estados Unidos, de la mano de Trump. Él es una persona, bueno, ahora por supuesto está a cargo de la presidencia del país más poderoso del mundo a nivel económico, por supuesto, de una primer potencia mundial económica. Ya desde las elecciones, él ya tenía un tinte muy conservador por el tipo de propuestas que realizó. Entonces, es como que esto ya se veía venir, no a lo mejor con tal magnitud, pero era sabido que sus políticas estaban destinadas a lo que es el proteccionismo. Vamos a definir la palabra proteccionismo, a lo mejor no todos saben lo que esta palabra significa. El proteccionismo es una ideología, en realidad es una ideología, una forma en la que se gestiona a un país, pero siempre apuntando todo hacia adentro. Es decir, que todas las medidas que se toman, o la gran mayoría de ellas, son para proteger, por eso habla de proteccionismo, para proteger la industria nacional. Es decir, favorecer a los ciudadanos, favorecer a las empresas, cerrando un poco o poniendo trabas al comercio con otros países. Les voy a hacer una breve explicación. Vamos a ver, vamos acá que tenemos un fondo blanco. Supongamos, para que lo entiendan mejor, acá está Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos. Y vamos a dibujar acá algún otro país con el que tenga algún problema. Por ejemplo, vamos a poner China. También, por supuesto, hay otros países afectados, no solamente China, también está la Unión Europea, ahora Canadá y México, y muchos más, por supuesto, que se están perjudicando de unas trabas arancelarias que está poniendo Trump. Hay que diferenciar algo desde el punto de vista económico para entender lo que es una ideología proteccionista, para luego ya saber qué operaciones o qué inversiones podemos hacer a partir de eso. Por ejemplo, Estados Unidos tiene, voy a marcar en otro color, varias empresas, que las estoy marcando con puntitos azules. Estas empresas producen algún producto o servicio. Y esas empresas
eh, satisfacen las necesidades de los demandantes domésticos. ¿Quiénes son ellos? Los ciudadanos estadounidenses. Si, por ejemplo, esta es una fábrica de cuadernos para ir a la universidad o al colegio, al secundario, entonces, ¿quiénes van a comprar esos cuadernos? Y los ciudadanos estadounidenses. Pero algunos de esos cuadernos van a ser vendidos a China. Cuando Estados Unidos vende al interior, o sea, vende a sus propios ciudadanos, eso es una producción doméstica que se le dice, o producción local de empresas nacionales donde satisfacen la demanda del público. Pero hay una parte de esos cuadernos que se venden afuera. Supongamos, fabricaron 30, 20 son para satisfacer la demanda interna y 10 son vendidos al exterior, que son vendidos a los ciudadanos de China. Esa venta de Estados Unidos hacia China se le llama exportación. ¿Sí? Está vendiendo a otro país. Y China, que es el comprador de esos cuadernos, lo que está haciendo es importar o comprar cuadernos. Es decir, que exportaciones e importaciones básicamente es la compra y venta. Pero en vez de comprarle a mi fabricante que vive en el mismo país que yo, le compro a otro país. Y acá está la pregunta, ¿por qué China le compra cuadernos a Estados Unidos? Porque puede ser que a lo mejor las fábricas de cuadernos de China no sean tan productivas. Tenemos que saber que no todos los países tienen todos los recursos de capital y de trabajo para fabricar absolutamente todos los productos. Si cada país fuera autosustentable, en el sentido de que se fabrican todo lo que necesitan ellos mismos, no existiría el comercio internacional. Por ejemplo, en el país donde yo vivo, en Argentina, que nos dedicamos mucho a la producción de granos, de soja, trigo, etc. Sí producimos los granos y los vendemos al exterior, pero lo que no producimos son, por ejemplo, los agroquímicos, que son ciertos componentes que son necesarios para desarrollar la soja. Entonces, sí o sí, como esos agroquímicos no los producimos dentro de Argentina, los tenemos que comprar a algún otro país, porque lo necesitamos. Entonces, esa exportación e importación se hace porque no todos los países producen todos los productos. Y los que no producen, ya sea porque no tienen la tecnología suficiente para hacerlo, o porque no tienen la mano de obra especializada, o porque son menos productivos que el competidor y fabricar el producto en mi propio país es mucho más caro que comprarlo afuera. Esos suelen ser los principales motivos por los cuales se produce el comercio internacional. ¿Qué tenemos que saber? Que a veces países como China, que esto es real, tiene una economía muy productiva. ¿Por qué? Porque tiene mucho capital y porque tiene mucha mano de obra. Entonces, en la producción, la mano de obra y el capital son elementos muy importantes. Y además gozan de una capacidad productiva a escala. ¿Qué significa una capacidad productiva a escala? Es cuando mientras más productos yo hago, más barato me sale. Por ejemplo, vamos al caso de que yo soy la dueña de una empresa y contrato a una persona y esa persona se dedica a, por ejemplo, a hacer remeras, ¿sí? Ropa de mujer. Contrato una sola persona. Esta persona me hace 5 prendas de vestir al día. ¿Sí? Pero yo después me doy cuenta
que en vez de esta sola persona que me haga 5 prendas por día, yo compro una máquina, acá dibujo los botoncitos, no soy muy buena dibujando, compro una máquina y esa máquina me hace, en vez de 5, me logra hacer 100 al día. Y mientras más prendas de vestir yo haga, me sale más barato, porque estoy utilizando una sola unidad de capital y puedo fabricar muchísimas más. A lo mejor si yo a la máquina la pongo en su máximo funcionamiento, puedo producir 500. Si yo le actualizo el software a la máquina o le instalo nuevas características, a lo mejor puedo hacer 1000 y así sucesivamente. Y sigo utilizando la misma maquinaria. Eso es más o menos lo que es la producción a escala, que utilizando pocos recursos o una cierta cantidad de recursos, uno puede producir cada vez más cosas y obviamente los costos son más pequeños. Porque si esta máquina a mí me salió $50, no es lo mismo dividir $50 en 100 que dividir $50 en 500. Bien, entonces eso va abaratando los costos. Oscar dice que tiene entendido que el primer trimestre China creció un 6,28%. China viene creciendo mucho en su economía. China pasó de ser un país emergente a ser una potencia. Hoy en día es el segundo país más poderoso a nivel económico del mundo. Ha logrado que el yuan, su moneda, esté dentro de las monedas de reserva del FMI. ¿Sí? Y salió un artículo hace unos días que un país de África, no recuerdo su nombre, va a tener reservas en yuanes. O sea que China viene pisando bastante fuerte. Oscar dice que aumentó el consumo interno, la inversión la inversión privada y el comercio exterior. Claro, todo ha hecho que aumente en sí la demanda agregada, que así se le llama al concepto, y por ende eso produce crecimiento. Bien, entonces teniendo en cuenta todo esto, China tiene una capacidad de producción a escala. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que produce es más económico. Por ejemplo, a mí me gusta hacer compras en China y yo he hecho muchas a través de páginas web. Compro de todo, celulares, zapatillas, prendas de vestir, accesorios. Me gusta mucho comprar ahí. ¿Por qué? Porque los precios son muy baratos. Por ejemplo, un teléfono móvil, voy a borrar esto para que ustedes lo entiendan, que en Argentina se vende a 15.000 pesos, después vamos a hacer la traducción a dólares para que lo entiendan, en China me cuesta 3.000 y es el mismo teléfono con las mismas características. ¿Sí? 15.000, para que entiendan, son más o menos $600, más o menos. Y 3.000 son 120, aproximadamente. Entonces vean la diferencia. Y acá surge el porqué de Estados Unidos. ¿Por qué pone esas barreras a Estados Unidos? Porque si Estados Unidos fuese Argentina, supongamos, ¿quién va a comprar celulares a Argentina? Si los puede comprar a China por una página web y en un mes lo tenés en la puerta de tu casa al teléfono, en perfectas condiciones y un teléfono de primera calidad, de una primera marca. ¿Quién va a comprar el teléfono en Argentina? Y muy pocas personas. A lo mejor las personas que no saben que existe esto, porque todas las personas que saben que eso existe lo compran afuera. Incluso los mismos comerciantes compran los teléfonos a 3.000 y acá dentro del país los venden a 15.
aprovechándose de que la gente no sabe. Y acá en Argentina pasó que en un momento fueron tantas las compras que se realizaron a China que los comerciantes locales perdían ventas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo el gobierno argentino? Puso trabas a las importaciones. O sea que si yo antes compraba un montón de cosas a China y la pedía que me trajeran a mi casa y todos los días me llegaba un paquete de correo con un producto que yo había comprado, ahora en vez de hacer compras de cantidad ilimitada, podía hacer solamente 5 compras al año y que no superara tanto importe. Esa fue la primera medida. Después, como veían que no frenaba y que la gente seguía comprando, restringieron que había que pagar impuestos por traer productos. Entonces, todas esas medidas que está tomando Argentina perjudica el comercio. Exacto, subiendo los aranceles. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Fernando dice, ¿crees que Estados Unidos pierda la gran influencia que tiene en el mundo? No creo que la pierda, pero va a tener que compartirla. Es lo que yo creo que China en cualquier momento le va a pedir que comparta un poco. Bruce dice subiendo aranceles. Exacto. El subir un arancel es una forma que tiene un país de protegerse ante las importaciones de otro país. Por ejemplo, vamos a borrar acá lo de Argentina y vamos a poner que es Estados Unidos. Y vamos a seguir manteniendo exactamente la misma relación para que se entienda. Si este es Estados Unidos y esta es China, Estados Unidos ve que las personas compran mucho en China porque sus productos son muy baratos y supongamos que hay una empresa china que se dedica a la fabricación de zapatillas, de calzado femenino y masculino. Eso está entrando a Estados Unidos a un precio de $20 cada par. Pero en Estados Unidos las fábricas propias venden a $50 el par. Entonces, ¿quién le va a comprar a $50 si puede comprar en China a 20? Entonces, estas empresas a la larga deben cerrar sus puertas, deben declararse en quiebra, en bancarrota, porque China les ha sacado a sus clientes. Nadie va a comprar algo a 50 si lo puedo comprar a 20 y tiene la misma calidad. Entonces, esta empresa se destruye. ¿Qué pasa si Estados Unidos no pone barreras al comercio con China? China invade, de una forma comercial sería, el comercio estadounidense, declarando quiebra en muchas empresas. ¿Y qué pasa si hay quiebra en muchas empresas estadounidenses? Cae el PBI, el Producto Bruto Interno, que es una medición del crecimiento económico. El cierre de cada planta estadounidense significa que hay más personas desempleadas, porque esta fábrica contrataba a lo mejor 100 estadounidenses. Esos 100 estadounidenses se quedan sin trabajo. Entonces aumenta la tasa de desempleo. Y cae el PBI. Todo debido a que no se le están poniendo trabas a China. Estados Unidos se las está poniendo de a poco, porque si no lo hace, la capacidad de China va a pasar por encima la producción de otros países. ¿Se entiende la idea de la explicación que estoy dando? Bien. Es una forma muy simplificada de entender el comercio internacional. Yo les preparé, acá desde mi fanpage, unas noticias que ustedes después, si quieren, las pueden leer completas. Están acá están compartidas. Acá vemos esta,
de Wall Street, ¿sí? Ahí la vamos a leer. Mi fanpage es Trading e Inversiones, y para que le den me gusta y me sigan. Y vamos a ver la otra noticia que dice que Estados Unidos confirma nuevos aranceles para Europa, México y Canadá en acero y aluminio. O sea que ya no solamente es China, ahora ya se suman Europa en su conjunto, México y Canadá. Vamos a abrir esa noticia como para leer algunos puntos. Ustedes después tranquilos la leen completa en su casa. Bien, pero más que todo hice esa introducción como para que ustedes lo puedan entender. Esto es un video que si quieren lo pueden ver. Es muy cortito, pero en realidad habla de lo que está escrito acá. ¿Qué dice esta noticia? Que el Departamento de Comercio estadounidense ha anunciado la suspensión de la exención, o sea, antes los países estaban exentos de aranceles. Había ciertos países donde Estados Unidos había hecho acuerdos de exención, es decir, bueno, subo los aranceles, pero a vos no te los subo. Eso es que una persona está exenta. Es un acuerdo que beneficia a la otra parte. Acá se suspendieron, no hay beneficios para nadie. Todos deben pagar los aranceles. Antes, la Unión Europea, Canadá y México estaban exentos por ser socios comerciales muy importantes para Estados Unidos. Ahora ya no. Entonces esta decisión dispara tensiones comerciales. Además, la Unión Europea ha hecho una denuncia porque dice que esto por supuesto lo está perjudicando mucho y es obvio que lo va a perjudicar. ¿Qué hace Canadá? También va a imponer aranceles contra productos estadounidenses. ¿Por qué valor? 5.100 millones de dólares. O sea, ya están algunos países respondiendo a esta táctica, también poniendo aranceles. Porque Estados Unidos, ¿a qué le pone barreras arancelarias? A las importaciones. Pero Estados Unidos debe acordarse que él también exporta y que hay países que le compran sus productos. Y si esos países también le ponen barreras, entonces estamos todos ante una guerra comercial. Es como si, por ejemplo, yo comercio con Oscar, uno de las personas presentes en este seminario. Él me vende a mí zapatillas. Pero yo le digo para Oscar, si vos me querés vender a mí zapatillas a mi país, tenés que pagar este impuesto. Y Oscar me dice, bueno, te lo pago, pero vos pagame el impuesto por las calculadoras que me vendes. Entonces yo le pago a él impuestos y Oscar me paga a mí. Y estamos en una guerra comercial, porque nos vamos potenciando y cada vez nos cerramos más, cada vez ponemos más aranceles y cada vez nos volvemos más proteccionistas. El tema del proteccionismo es que es obviamente un proteccionismo extremo, es totalmente opuesto a un mundo globalizado. Un mundo globalizado donde la economía internacional fluye, no hay tantas barreras. Al principio uno piensa que la palabra barrera es una palabra mala, pero no. Las barreras a veces también son buenas, porque cuidan la economía doméstica. No por tener un libre comercio voy a permitir que mi país cierre empresas porque tengo un competidor que es mucho más potente que yo. Obviamente que corresponden a algunos aranceles como para poder equilibrar. El tema es que Trump es una persona muy sanguinaria en su forma de ser, y ya lo habrán notado ustedes por su forma de dirigirse, las ideas que ha tenido, algunas que parecen bastante fuera de razón, pero es la característica del mandatario que tenemos a nivel mundial, ¿no? Entonces va a poner aranceles de 25% y 10% al acero y al aluminio. Y vamos acá a la otra noticia
de Wall Street. A ver, acá leo el comentario. Acá dice Giovanni si esta operación de proteccionismo tiene que ver algo con el dumping. Sí, exactamente. Que es esa competencia de la que estábamos hablando. Ante esta futura crisis financiera, ¿es recomendable buscar otras alternativas de inversión? Por ejemplo, criptomonedas. Las criptomonedas están en una situación en la que han perdido mucha credibilidad. Yo buscaría a lo mejor otro tipo de refugio financiero. No quiere decir que las criptomonedas sean malas, pero la credibilidad que tenían ya no es la misma. Entonces, refugiarnos en un activo que tampoco tiene tanto respaldo y lo va a complicar un poco. ¿En qué activos nos podemos refugiar? El dólar es uno de ellos. El dólar es un activo que se viene fortaleciendo mucho y que su política va a hacer que se siga fortaleciendo. ¿Sí? ¿En qué otro activo podemos refugiarnos? De última, si el dólar se torna bajista, porque puede ser que también los comerciantes, los inversores castiguen al dólar por las medidas de Trump, nos podemos refugiar en el oro también. ¿Sabes en qué medida el petroyuan puede aportar al debilitamiento del dólar de un largo plazo dependiendo de cuántos más países lo utilicen? Los bancos de inversión en su mayoría estiman un debilitamiento del dólar. De ser así, ¿cuál sería el activo refugio? Acá me preguntan. El dólar tiene una tendencia de fortalecimiento, no de debilitamiento. Aparte, la política monetaria de la Reserva Federal apunta al fortalecimiento. ¿Sí? Puede llegar a haber debilitamiento porque los inversores castiguen al dólar por las consecuencias de esta guerra comercial. Pero sería un escenario que habría que ver si sucede. Pero no va para ese punto. Lo que podemos utilizar de refugio también es el oro. ¿Sí? También podemos utilizar el yen japonés. Bien, les leo esta otra noticia, con mucho gusto. Dice que Wall Street cerró con pérdidas, con un retroceso de un 1,2% en el Dow Jones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se avivó la tensión comercial en Estados Unidos con Unión Europea, Canadá y México, a los que ha anunciado que aplicará aranceles mañana. Entonces acá vemos el efecto que tiene este conflicto en los índices bursátiles. Acá ya está la clave. Este conflicto genera caídas en los índices. Si se agrava y las tensiones son cada vez más fuertes, entonces por supuesto que nos vamos a ver ante unas caídas bastante interesantes. ¿Sí? Bien, bueno, acá habla un poco de los sectores. Bueno, acá da un poco más de detalle, pero lo importante es esto de acá. Sumado a esto, tenemos otras tensiones que no tienen mucho que ver con esta parte comercial, pero Europa también está sufriendo un poco de tensiones con respecto a la situación con Italia, pero eso ya es una situación más política, pero también suma. O sea que hay una gran incertidumbre, podríamos decir, a nivel coyuntural, a nivel fundamental. ¿Sí? Porque todo esto son fundamentos que hacen que el mercado se mueva de una forma o de otra. Es más, miren, si yo les muestro gráficos de activos financieros, en este caso tenemos bolsa de Wall Street, tenemos el Standard & Poor's 500, vemos que ha tenido caídas. Se ha recuperado, pero ha vuelto a caer. Es más, acá habíamos dejado una señal compradora, ¿se acuerdan en unos seminarios anteriores? Pero miren, el precio nunca fue hacia esa zona. Directamente se dedicó a caer. ¿Qué quiere decir? Que la alternativa de compra no existió. Entonces la vamos a borrar. No se dio. Más allá que la estuviésemos esperando, no se dio. Bien,
Entonces acá tenemos las consecuencias de esta guerra comercial que decimos, si sigue vivándose el conflicto, cada vez vamos a ver más efectos en las bolsas. Acá tenemos el Nasdaq 100, donde también habíamos esperado una compra que tampoco se dio. El Nasdaq 100 no ha caído tanto por el momento. Acá tenemos el Dow, que sí ha presentado caídas más abruptas. Acá me pregunta Giovanni, cuando la incertidumbre se incrementa, ¿el mercado cambia? ¿Cómo afecta esto al financiamiento para una persona y para una empresa? Exactamente, cuando la incertidumbre se apodera del mercado, el mercado cambia su dirección porque se torna bajista. El mercado sube cuando las situaciones están controladas o están equilibradas o están tranquilos o no pasa nada. El mercado tiene tendencia natural hacia el alza, pero cuando vienen estas situaciones de incertidumbre, el mercado tiende a hacer movimientos correctivos. Y esos movimientos correctivos pueden transformarse, si el problema es muy serio, en una caída. Pero por el momento son correcciones, es lo que está mostrando el mercado. Y la segunda pregunta, de cómo afecta el financiamiento de una persona o una empresa. El financiamiento va a depender de las políticas monetarias que tenga cada país. ¿En qué sentido? En la tasa de interés que haya en cada país. Eso no se analiza tan de forma global, sino que es más puntual de cada país. Si vos tenés un país con una tasa de interés altísima, entonces no te fomente el endeudamiento. ¿Qué hace? Que vos demandes más saldos reales, es decir, que demandes más dinero en efectivo para tener en tu bolsillo y no préstamos, por ejemplo. Cuando hay economías que están un poco estancadas, a lo mejor, sí se toma a veces desde el Banco Central medidas expansivas que tienden a fomentar la inversión y el endeudamiento. ¿Para qué? Para reactivar la economía mediante tasas bajas. Lo contrario con tasas altas cuando la economía está recalentada. En este caso, a nivel internacional, te puede repercutir de que exista algún país que tenga la tasa muy baja y todos vayan a buscar préstamos en ese país. Pero es algo muy puntual. No se va a ver afectado. Desde ese punto, ¿no? Acá Paola pregunta, dice, buenas noches, ¿de qué manera afecta estas medidas proteccionistas a los grandes países, a los países subdesarrollados como los de América Latina? Gracias por la respuesta. ¿En qué afecta? Principalmente los países afectados son los que están dentro de la guerra, es decir, Estados Unidos, Europa en sí, que es un grupo de países, China, Canadá y México son los principales afectados. ¿Cómo afecta a los países subdesarrollados? El tema es que los países subdesarrollados dependen de las primeras potencias, ¿sí? Entonces, si la primera potencia está ante un problema, los subdesarrollados también sufren las consecuencias y las sufren peor. Por ejemplo, yo hablo siempre de Argentina porque es el país donde yo vivo, pero Argentina depende mucho de Brasil en su comercio, porque tienen tratados comerciales muy importantes. Cuando Brasil estuvo en crisis, y fue una crisis particular de Brasil, de recesión, Argentina también estuvo mal, porque su principal socio comercial no le está yendo bien, y porque es un país muy dependiente del comercio. Si Brasil está mal y no tiene dinero, ¿cómo me va a comprar los productos que Argentina produce para venderlos? ¿Con qué plata los va a pagar? Entonces Argentina se queda sin vender o vendiendo menos. Y todos esos productos los tiene que acumular en stock y es dinero que no ingresa al país. Son ganancias que se pierden. Entonces, es muy malo para el comercio internacional que haya un proteccionismo tan severo. Sí, un proteccionismo moderado, justificado, para
esclarecer las reglas del juego, está bien. Pero si ya es por un tema de competencia, de poderío, y un tema más político, está mal, porque te genera consecuencias al cerrarte, genera consecuencias malas. En la historia, yo creo que no hay ningún país que haya tomado medidas proteccionistas que haya tenido un crecimiento bueno futuro. No hay. Los países que se han cerrado, que han puesto barreras al comercio, han terminado aislados y el aislamiento trae atraso tecnológico. Si un país se cierra a comerciar con otro y el país con el que se cerró descubre un avance tecnológico increíble, como yo no estoy comerciando con él, me pierdo de importar ese avance. Y a lo mejor ese avance tecnológico me ayuda a ser más productivo. Entonces nos cerramos, quedamos aislados, no sirve. Y menos en un mundo globalizado. A mí realmente me da, no temor, pero me da duda cómo, y es una pregunta que me hago yo para reflexionar. No sé si ustedes se la han hecho en algún momento. Pero Trump representa al país más poderoso del mundo, en un mundo globalizado y capitalista. ¿Qué pasa si esa persona es muy proteccionista? ¿Estados Unidos perderá el dominio o no? O sea, el que manda es el que se quiere cerrar. ¿Qué quedará para los otros países? Es una pregunta que yo me suelo realizar. Les dejo entonces con la duda como para que lo piensen ustedes también. Es más que todo una reflexión. ¿Es malo depender de un solo comprador? ¿Se puede diversificar? Sí, es malo depender de un solo comprador. Es mejor tener varios clientes. Hagan de cuenta que en vez de estar comerciando con países, ustedes son una empresa que tienen clientes de algún producto que generen. Por ejemplo, ustedes son una empresa que hace botellas de plástico, envases. Si tienen un solo cliente y ese cliente no les compra más por X causa, ¿a quién le van a vender? Necesitan tener varios clientes por las dudas a algún cliente ya no pueda comprarles, ustedes tengan otro. Y además necesitan ser competitivos, es decir, tener una producción que sea eficiente para que su producto sea líder en el mundo. Porque si hay otro país que produzca lo mismo que vos haces a un precio más bajo, ya no te lo van a comprar más a vos, se lo van a comprar al vecino. Argentina, hace unos varios años, era el granero del mundo, porque era el que proveía de granos, soja, trigo, a todo el mundo. Era líder. Hoy en día es una economía que está al fondo. ¿Por qué? Porque no supo aprovechar la posibilidad y generó durante varios gobiernos medidas muy proteccionistas. Nosotros tuvimos hasta un cepo en el dólar, es decir, no se podía comerciar con dólares, siquiera. Es cerrar completamente. Entonces el cerrarse te quita del juego. ¿Y qué pasa si el que se va del juego es Estados Unidos? ¿Habrá un nuevo orden económico? Esa sería la pregunta. Y China ha avanzado mucho y seguramente Estados Unidos está temeroso del avance de China. Si uno ve estadísticas del crecimiento que ha tenido China, es increíble lo que ha hecho en poco tiempo. Y ha logrado un crecimiento bastante exponencial. Bien. Entonces, lean bien tranquilos las noticias que están acá en mi fanpage, que se llama Trading e Inversiones. Si encuentro otra, se las voy a compartir para que ustedes entren y lean. La idea es que vayan también leyendo para ampliar el conocimiento. Acá desde mi fanpage ustedes pueden hacer clic para enviar correo electrónico, pueden hacer clic para enviar mensaje. Tienen acá también directo mi canal de YouTube. Yo acá en este canal de YouTube subo todos los videos
que voy, de estas clases que quedan todas grabadas. Están acá, videos subidos, acá está todo. Por supuesto acá hay muchos más. Y acá hay dos videos interesantes, uno para interpretar señales de inversión y otro para utilizar el MetaTrader 4, que es esta plataforma que está por acá. Tengo una pregunta de Juan Robles. Buenas noches. Las políticas monetarias de Estados Unidos apuntan al fortalecimiento del dólar, pero tenemos por otro lado las medidas proteccionistas de Estados Unidos y la desdolarización del petróleo. A pesar de todo esto, ¿aún cree usted que el dólar vaya a seguir fortaleciéndose? Yo creo que sí. Yo creo que el dólar se va a seguir fortaleciendo. No sé hasta cuándo, por supuesto, porque pueden surgir cosas a futuro que cambien el juego. Pero por el momento sí, yo creo que va a seguir fortaleciéndose. Porque está en una situación de una política que tiende a eso. Salvo que la situación cambie. Si Estados Unidos empieza por esto a tener un proceso de recesión, ahí sí va a haber medidas para debilitar el dólar. Pero mientras Estados Unidos se mantenga firme, la política va a ser para aumentarlo. Ojo, que tampoco lo puede aumentar tanto, porque eso le va a repercutir de forma negativa en las exportaciones. Entonces, un país que empieza a perder ventaja competitiva es un país que queda relegado. Exacto, todo depende del comportamiento de Trump. Es así. En esto, todo es muy dinámico. O sea, uno puede hacer una proyección hoy, pero a lo mejor mañana Trump dice una cosa y te da vuelta todo. ¿Sí? O sea, yo, desde las perspectivas que hay ahora, sí veo el dólar alcista. Pero a lo mejor de acá a 2 meses se hace otra cosa y generan una recesión. Puede ser. O sea, son cosas que van surgiendo y que hay que irse actualizando porque el mercado es muy dinámico. Uno no puede tener una idea y mantenerla, sí o sí. Hay que irse adaptando. Ahora Estados Unidos está fuerte, con crecimiento sólido, con un desempleo en niveles históricos, logrando objetivos inflacionarios. Pero ¿qué pasa si caen en una recesión económica, en un estancamiento? Y van a tener que cambiar las reglas del juego y seguramente el dólar se deberá desvalorizar para lograr reactivar la economía. O sea, son ciclos, ¿sí? Como vemos acá en los gráficos, ciclos económicos. No sé si han oído eso en el colegio. Ciclos económicos. En los ciclos se sube, se llega a la cima, se cae. Se llega al fondo, se sube. Se llega a la cima, se cae. Lo mismo pasa con las divisas. Las divisas acompañan estos ciclos económicos. Entonces es natural que estén en fases alcistas y luego pasen a fases bajistas. Todo depende de la línea económica que lleve el país. En este caso, Trump. Así es, todo depende de cómo él dirija y lleve adelante la política del país. De ahí va a depender en qué ciclo económico el país esté a futuro. Hay que estar siempre con los ojos bien abiertos, analizando las estadísticas, analizando la competitividad, los tipos de cambio, los flujos de capital, la demanda agregada y demás conceptos económicos que hay que estar siempre pendientes porque son muy cambiantes. Acá me dice Yamil, expansión, auge, decadencia, recesión, ciclo económico. Así es. ¿Cuál es la proyección a largo plazo del Standard & Poor's teniendo en cuenta esta futura crisis? Y en el caso de esta futura crisis, por supuesto que es todo más hacia la baja. Las perspectivas teniendo en cuenta esto son bajistas de corrección por el momento. No estoy hablando de caída, ni de crack, ni de nada, O sea, yo no estoy anticipando un crash, no. Pero sí unos retrocesos. Eso se puede convertir en crash y si la incertidumbre se transforma en pánico en los inversores. Los inversores son mucho lo que generan el pánico y las caídas, que a lo mejor surgen como una inestabilidad y terminan en pánico. Eso depende más del sentimiento del mercado. Pero sí,
unos retrocesos interesantes, va a hacer, y de hecho ya los está haciendo. Ya los empezó a hacer, no es que se esperan, ya están. ¿Sí? Acá me dicen, debido a la reforma fiscal en un corto plazo, se estima que sí se fortalezca, pero en un mediano o largo plazo no se sabe. Debe de contrarrestar su envejecimiento poblacional también, su gran deuda. ¿Sí? Hay muchas cosas por trabajar. Y el tema es que Estados Unidos es un país muy endeudado también. Hay que ver cómo manejan esa situación. ¿Mm? Porque el déficit también genera situaciones negativas. Y la reforma fiscal sí ha impulsado mucho las bolsas. Pero verán ustedes que por más que haya reforma fiscal, las bolsas, miren, miren esa caída. Y acá se ha mantenido y no se ha recuperado. Todo esto ya es producto de la incertidumbre. Todo esto fue producto de la reforma fiscal. Toda esa subida. Fue justamente acá cuando Trump la informó y generó subidas muy buenas, porque las empresas se ven muy beneficiadas ante una reforma que les quita carga impositiva. Pero después está la contraparte, que es la que estamos viendo ahora. Bien. ¿Cómo veo la inversión de empresas en inteligencia artificial? Es un avance tecnológico, me parece muy bueno. Todo avance que genere mayor productividad es muy positivo para el mundo. Yo creo que siempre el avance tecnológico tiene que estar, eh, como que dice, al mando, porque es lo que genera mayores productividades, nuevas tecnologías, nuevas formas de producir y crecimiento. ¿Sí? El avance tecnológico es lo que logra realmente el crecimiento eh, económico, además de otros factores, por supuesto. Bien, les quiero mostrar también la fanpage de New Capital para que también le den me gusta y sigan. Acá es muy interesante ambas fanpages porque publicamos información muy importante. Acá, por ejemplo, New Capital ha publicado sobre Netflix para aquellos que son seguidores de acciones. Se publican los seminarios, las invitaciones para que todos asistan. Acá algunas noticias sobre Rusia. Vamos publicando mucha información interesante para que ustedes lean y estén al tanto. Acá pueden hacer clic para directamente ingresar a la página oficial de New Capital, que es www.newcapital-securities.com. Ahí respondo a la preguntita que me hicieron. Desde acá, ustedes pueden suscribirse al boletín informativo diario. Este boletín informativo es gratis. Se emite todos los días y simplemente deben completar este formulario, darle a enviar, a ver que cierro acá, darle a enviar y quedan suscritos y les llegan los boletines de lunes a viernes por la mañana. Son estos boletines que tienen concentradas las últimas noticias. Entonces, más allá de que nosotros nos veamos los días martes y los días jueves, ¿sí? Para explicar lo que viene sucediendo, ustedes tienen esta herramienta a diario que les va a ir explicando lo que viene sucediendo en el mercado y además tienen señales de inversión. Por ejemplo, acá el oro, tenemos señales para compra y señales para venta, o sea, tienen puntos específicos para realizar sus operaciones. Aprovechen esta herramienta, que también es 100% gratuita, al igual que los seminarios. Y más acá abajo tienen otro formulario para completar, que se los recomiendo, que es para que soliciten su cuenta demo, una cuenta de demostración, una cuenta para simular, para practicar operaciones, para que vayan aprendiendo cómo se maneja el programa, cómo se invierte, de a poco practicando para ir dando los primeros pasos. Bien,
Fernando dice, el dólar seguirá fuerte. ¿Esto es debido a las medidas de Trump o a la política de Estados Unidos? Ya tenía previsto esto. Ya lo tenía previsto, por supuesto, son políticas de índole monetario, políticas económicas que toma el Banco Central y que fortalecen el dólar en consecuencia. ¿Sí? Son medidas ya previstas y ya se sabía que el dólar iba a subir. Es más, si cualquiera de ustedes toma un video de estas sesiones grabadas de hace unos meses atrás, cuando el dólar estaba bajista, que estaba muy bajista el dólar, y yo les decía, el dólar debe subir en el largo plazo. Y se lo dije varias veces. ¿Por qué? Porque ya era sabido que tenía que pasar. Que estuviese cayendo por una situación X, no importa, pero tiene que subir. Porque es lo que está definiendo el rumbo del Banco Central. El Banco Central es el que determina cuánto vale una moneda. Si el Banco Central dice que la moneda es cara, la moneda es cara. Si el Banco Central decide que la moneda esté barata, estará barata, porque es el banco el que maneja el valor de la moneda. Por eso es que yo les decía que en ese momento el dólar estaba muy bajista por desconfianza ante Trump debido a unas elecciones medias fraudulentas que se salieron a la luz. Y el dólar estaba castigado, pero yo les mencioné que debía subir y el tiempo terminó dando la razón porque en el largo plazo el dólar subió, porque era lo que correspondía. ¿Sí? Bien. Vamos a ir cerrando la sesión, ¿sí? Ya se nos ha ido el tiempo. Estuvo muy interesante, muy buena la participación de parte de ustedes también. Acá tienen el mail de New Capital ante cualquier duda, es support@newcapital-mediosec.com. Les dejo también mi mail para que se conecten conmigo, emijimenez14@gmail.com. Acá está, bueno, el canal de YouTube y acá está Facebook, mi fanpage que se las mostré recién, Trading e Inversiones. ¿Sí? Les quiero comentar a todos aquellos que deseen formarse, aprender sobre trading, análisis económico y demás, que yo estoy formando traders, ¿sí? A través de un curso, es un curso que lo pueden hacer online o lo pueden hacer a distancia, ¿sí? Si lo hacen online, conmigo, con clases en vivo, el valor es de $250 o 3 pagos mensuales de $90. Acceden a material teórico, ejercicios prácticos, soporte, y las clases son lunes, martes y miércoles de 20:30 a 21:30 con una duración de 3 meses. En el caso de hacer el curso a distancia con videos, son clases pregrabadas, son aproximadamente 50 horas de video, es un curso muy completo. El valor es de $160 o 2 pagos mensuales de $90 y acceden al mismo contenido. Es más, si desean que les envíe las primeras 3 clases grabadas para que ustedes las vean y si les gusta deciden continuar, me piden y se las mando sin compromiso. Acá está el temario de estudios que va desde lo básico hasta lo avanzado. Vemos mucho, como ven, política monetaria, bancos centrales, tipos de interés, declaraciones de bancos centrales, cómo entender la inflación, la deflación, el empleo, las exportaciones, balanza comercial. O sea, todo lo que es el análisis económico lo vemos acá. Que estos pocos cursos no tienen, en realidad la mayoría se enfocan en el análisis técnico y nada más. También está el servicio de señales de inversión para aquellos que deseen tener puntos específicos de entrada en diferentes activos según el activo que ustedes deseen. Y acá también pueden solicitar 3 días de prueba para conocer el funcionamiento y la efectividad de las señales. Y en el caso de que luego de esta prueba consideren que el servicio les gusta y lo quieren contratar, pueden hacerlo a $150 por 3 meses.
También está el servicio de coaching para aquellos traders que ya tengan conocimientos avanzados en price action o bien sean exalumnos míos. En el coaching se ve sesiones de trading en vivo, análisis, acompañamiento al trader. Y el valor depende de la cantidad de sesiones semanales que cada uno desee. Y por último, el boletín diferenciado, que es un boletín también que provee New Capital, pero es solo de acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York. Este boletín sí tiene un costo de suscripción mensual, que acá está, 9,90 la primera entrega y el precio regular es de 19,90. Este boletín tiene valor porque es diferenciado y porque tiene un análisis mucho más complejo y detallado que el boletín general. Y es específicamente de acciones. En cada entrega se analiza solo un activo, así que todos los que deseen dedicarse al mercado accionario, este boletín es una muy buena herramienta. Bueno, eso es todo entonces lo que quería compartir con ustedes. Espero que hayan aprendido un poco más de todo este tema de comercio internacional, de economía, y los espero nuevamente la semana que viene, día martes 21:30 y día jueves 20:30. Que tengan lindo fin de semana. Chau, chau.